Hola Yamilet, hola Pat, bienvenidas a nuestra segunda clase que tenemos hoy. No veo conectada a Nelly, ahora le estoy escribiendo. A ver qué me dice para esperarle un poquitito. En un segundito me está escribiendo Nelly. Por mientras, a ver, tengo problema conmigo. Ya, al parecer ya, se está conectando, así que dice que tiene ahí un inconveniente con el computador Nelly, pero se va a conectar luego, así que bueno, tenemos a Daniela hoy día también aquí, esperando ya con su presentación para que sigamos enriqueciéndonos con todo el material que nos va a entregar. Daniela, te doy el pase porque hoy día comenzamos con la clase. Nelly se va a sumar en unos minutos más, así que después podrá ver la grabación. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy día es la clase 2 de este curso. Hoy día vamos a ver qué es la terapia hortícola y ya la próxima semana vemos cómo se integra la terapia hortícola al huerto escolar. Así que voy a poner las diapositivas. Sí las ven, ¿verdad? Ok, muy bien. Ok, entonces vamos a empezar definiendo qué es la terapia hortícola. En realidad, el término que más utilizamos, en todo caso yo utilizo, es horticultura terapéutica, porque el término horticultura terapéutica es el paraguas grande que acoge a la terapia hortícola. La terapia hortícola se practica exclusivamente en el ámbito sanitario o en este caso en el huerto escolar, puesto que se van a abordar temas de salud mental. Entonces, ¿qué es la terapia hortícola? A veces, para facilitar la comprensión de las personas, utilizamos el término jardinería como terapia. Y esto porque nos hemos dado cuenta que en América Latina hay muy pocos países que tienen la carrera de horticultura a nivel universitario, por lo menos Perú no la tiene, y entonces a muchas personas se les hace difícil comprender qué es la horticultura, ¿no? La jardinería es un arte, es un pasatiempo, es el pasatiempo más antiguo y apreciado de la humanidad, y la horticultura es una ciencia, es el cultivo de hortalizas. Y entonces la terapia hortícola es la unión de estas dos prácticas, de la jardinería y la horticultura, y se le agrega el componente terapéutico. Para muchas personas, las plantas simplemente son objetos de decoración, ¿no? No tienen tabulado o entendido que las plantas son mucho más que objetos de decoración. Ya lo mencionamos brevemente en la clase pasada. Las plantas nos proveen muchas cosas, ¿no? Desde alimentos, vestimenta, material para nuestras construcciones, medicamentos, combustible, pero las plantas y los humanos tenemos una interrelación, porque las plantas purifican el aire que nosotros respiramos, ¿no? Pero además de eso, trabajar con las plantas, cuidar plantas, nos ayuda a las personas a entender nuestra propia existencia humana, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy día un poco más a fondo. La terapia hortícola es una modalidad de terapia complementaria, no es alternativa, es complementaria porque apoya a las otras modalidades de terapia, a la fisioterapia, a la psicoterapia, a la terapia ocupacional.
El terapeuta hortícola vendría a ser el facilitador, es el que le abre el camino, le facilita el trabajo a esas otras modalidades de terapia. Es una terapia que no utiliza fármacos, está basada en evidencia, hay mucha evidencia científica, existe en el mundo, se practica en el mundo hace más de 300 años. Se empezó a documentar formalmente en 1782 en un hospital psiquiátrico en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, por parte del psiquiatra Benjamin Rush, que es considerado el padre de la psiquiatría moderna. Y así fue avanzando en varios países, sobre todo del hemisferio norte. Se usó como terapia para el síndrome postraumático en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial. Y en fin, o sea, ha ido avanzando sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania. Países como Japón, Corea, China la tienen muy difundida. En Japón solamente hay 40 universidades que ofrecen la carrera de terapia hortícola. Em, la terapia hortícola la ofrece un profesional entrenado, ¿no? Y ahora vamos a ver el perfil del profesional que se entrena como terapeuta hortícola, el profesional que se entrena en esta práctica puede provenir de distintas carreras, de psicología, de medicina, de enfermería, de sociología, de biología, de agronomía, de educación, de horticultura, si es que existe en el país la carrera de horticultura, em, porque son, digamos, los más afines, son las carreras aliadas, ¿no? Y la formación en terapia hortícola le da un valor agregado, sin duda, a cualquier carrera, ¿no? Un psicólogo que tenga esta herramienta a la mano va a tener muy buenos resultados, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué, cuáles son las características de la terapia hortícola y por qué la hacen em, hacen que tenga tan buenos resultados, ¿no? Nuestras herramientas principales en la práctica, obviamente, son las plantas, la jardinería, la horticultura, pero no necesariamente tenemos que trabajar en el exterior, podemos trabajar en el interior, en un aula, por ejemplo. Entonces, ahí viene justamente el conocimiento, el know-how de la persona que se forma como terapeuta hortícola, de saber utilizar el material verde en distintas actividades, y ahora les voy a enseñar unos ejemplos, cómo distintas actividades sirven para alcanzar metas específicas de la persona con la que se está trabajando, ¿no? Vamos a ver. Ay, perdón. Perdón, que me está haciendo una jugada esto. Ok, entonces, ¿cuál es el proceso terapéutico? ¿No? Esta modalidad de terapia está muy bien estructurada. Cuando nosotros tomamos contacto con un cliente o paciente o participante, los podemos llamar de cualquiera de las tres maneras. Primero recabamos información sobre este cliente, en este caso los niños, ya que estamos hablando del huerto escolar, y nos interesa todo el entorno de ese niño, desde su familia, cómo se desempeña en la escuela, nos interesa conversar con los profesores, con los padres de familia, con los psicólogos. Toda esa información es muy valiosa para el terapeuta hortícola para que pueda diseñar un plan de tratamiento efectivo, ¿no? Entonces, una vez que se recaba toda la información, hacemos una primera evaluación con este niño
que se llama evaluación situacional y es una evaluación que se hace trabajando con plantas, ¿no? ¿Y por qué se hace de esa manera? Porque como les dije en la clase número 1, el estar en contacto con las plantas hace que el niño se sienta cómodo, no se sienta amenazado y baja la guardia. Y entonces es mucho más fácil evaluar no solamente el desempeño del niño, su capacidad de seguir las indicaciones de la actividad, su comportamiento, su vocabulario. Para ello tenemos una, un formato de evaluación muy completo, ¿no? Nosotros manejamos distintos modelos de formatos dependiendo, dependiendo del colectivo con el que vamos a trabajar. Una vez que hemos pasado por esta evaluación situacional y en esa sesión de 60 minutos que hemos mm, conversado con el niño, identificamos las necesidades o los problemas que vendrían a ser las metas que queremos trabajar con ese niño. Y con toda la información que tenemos, diseñamos el plan de tratamiento. En este plan de tratamiento se define, por ejemplo, la frecuencia con la que vamos a ver al niño, el lugar donde se va a hacer la sesión, el horario, si estamos trabajando con un niño que tiene alguna discapacidad o algún desorden cognitivo, discapacidad cognitiva, intelectual, pues entonces sabemos, tomamos nota de ello y sabemos que tenemos que ya sea adaptar el espacio o adaptar herramientas para que el niño tenga la mejor experiencia posible. Sin ello no vamos a lograr tener resultados positivos, ¿no? Entonces, una vez que se diseña el plan de tratamiento, viene la intervención y en paralelo se registra lo que se va viendo en cada sesión para ver a lo largo de las semanas, a lo largo de las sesiones, si estamos enrumbados hacia las metas que hemos trazado. Normalmente se trabajan con una o dos metas al principio, las prioritarias, y luego, una vez que se han alcanzado las metas primarias, se trabajan otras metas, ¿no? Entonces, para ello sirve la documentación. Además que la documentación sirve para compartir em, los avances, los logros o los cambios de conducta del niño, por ejemplo, con el equipo multidisciplinario, porque esa es una de las características de esta modalidad de terapia. El terapeuta hortícola forma parte de un equipo multidisciplinario, ¿no? En el caso de la escuela, eh, quienes forman parte del equipo multidisciplinario serían los profesores, el psicólogo de la escuela si lo tiene, los padres de familia, ¿no? Entonces, porque son los que van a retroalimentar al terapeuta hortícola, de ver si hay cambios en el niño, ¿no? Los cambios deseados. Em, el terapeuta hortícola, como les decía, es un profesional muy bien formado, porque no solamente tiene que tener amplísimo conocimiento de jardinería, de horticultura, de cómo utilizar el material vegetal para alcanzar metas específicas con cada niño con el que va a trabajar, sino que además tiene que dominar técnicas y dinámicas terapéuticas, ¿no? Que vendrían a formar parte de lo que nosotros llamamos su caja de herramientas, ¿no? Durante una sesión de terapia hortícola, cuantas más herramientas tengamos en nuestra caja de herramientas, mejor va a ser el alcance, la consecución de las metas, ¿no? Entonces tenemos que
que hacer uso de todas estas técnicas y dinámicas terapéuticas que las vamos a ver a continuación. El terapeuta hortícola además debe desarrollar una serie de cualidades, que son estas 10 cualidades que ven en pantalla. Estas cualidades las determinó el doctor Mayuri, Charles Mayuri. Él trabaja con niños hace más de 50 años. Es psicólogo y es terapeuta hortícola, y entonces él hizo esta guía de estas cualidades que todos los terapeutas hortícolas debemos desarrollar para construir un vínculo positivo con los niños con los que vamos a trabajar, ¿no? Y son estas cualidades que las practicamos cuando hacemos la práctica de terapia hortícola, la formación. Para eso sirve la parte práctica, ¿no? Para ver cómo nos vinculamos con los niños con los que vamos a trabajar. Y una de las primeras cualidades, o la primera que está mencionada acá, es la conciencia de sí mismo, o sea, hacernos siempre la pregunta de si estamos cómodos trabajando con los niños, si tenemos que trabajar con un niño que tiene una discapacidad, cómo me siento yo frente a ese niño, ¿no? Porque si nosotros no nos vamos a sentir cómodos, entonces es mejor no trabajar con ese grupo poblacional, ¿no? Porque como siempre digo yo, coloquialmente, lo que sentimos lo transmitimos por los poros, ¿no? El conocimiento, tenemos que siempre transmitir dominio de eh, todo el manejo sobre plantas, todo el manejo de plantas. Nunca podemos ir a una sesión sin tener amplísimo conocimiento de la actividad que vamos a ofrecer, tener siempre respuestas a la mano. Cuando trabajamos con niños, tenemos que estar preparados para lo que llamo yo el plan B, ¿no? Cuando se trabaja con niños, hay mucha posibilidad que el niño llegue en un estado de ánimo que no le permita o que no quiera hacer la actividad que se ha planificado. Y entonces el terapeuta hortícola tiene que tener en su cabeza siempre el plan B. Y el plan B son todas estas actividades de último momento que ponemos en práctica para lograr captar la atención del niño, ¿no? Nunca vamos a forzar a un niño a hacer una actividad si no la quiere hacer. Y ese es parte digamos, del atractivo de esta terapia, ¿no? El niño viene y tenemos que tener la habilidad, la sensibilidad, la empatía de ver en qué estado de ánimo llega a la sesión y poco a poco ir vinculándonos con él y haciendo que este niño se sienta que está en un espacio amigable, ¿no? Que lo escuchamos, que lo respetamos, que respetamos sus gustos, sus necesidades, sus deseos, que respetamos lo que está sintiendo, ¿no? Y entonces, sin forzar, lo vamos guiando, vamos viendo qué le gusta del jardín, si es que, digamos, llega en un estado que no le permite engancharse con la actividad que se ha planificado, ¿no? Y poco a poco se va viendo cómo el niño eh, se va sintiendo cómodo, ¿no? Y luego vendrá la siguiente sesión y sí se engancha, ¿no? Sí quiere seguir la actividad que se ha planificado. Entonces, hay dos vínculos fundamentales que se tienen que llevar a cabo, que tienen que
digamos, formarse en la terapia hortícola. Uno, el primero, obviamente, es el vínculo entre el terapeuta y el cliente, en este caso el niño, ¿no? Con todas los, eh, las características que les acabo de mencionar, o sea, tenemos que ir conociendo al niño. A veces a mí me ha tocado trabajar con niños que venían a la sesión, niños que estaban incluso medicados, que venían a la sesión y no paraban de hablar, que no prestaban ni 30 segundos de atención. Y entonces, poco a poco, hay que ir guiándolo. Una de las estrategias que vamos a ver ahora es el uso de la aromaterapia, ¿no? Para traer al niño al momento presente. Y tenemos que lograr que se desarrolle este vínculo entre el terapeuta y el niño, ¿no? Y entonces, este vínculo, si no se da este vínculo, nada de lo otro sucede, ¿no? Tenemos que hacer que el niño se sienta, eh, que nos tenga confianza, eso es lo primero, que vea que no le representamos una amenaza, que no lo vamos a maltratar, que respetamos sus sentimientos, y vamos haciéndole entender que está ahí para eh, trabajar metas específicas suyas, ¿no? Que se han establecido. Por ejemplo, si tengo al niño que tiene déficit de atención severa, entonces vamos trabajando, una de las estrategias es trabajar con él periodos cortos al principio, a veces solamente 15, 20 minutos, ¿no? El niño no logra concentrarse más tiempo. Y poco a poco vamos viendo a lo largo de las sesiones cómo luego el niño llega a estar concentrados los 60 minutos de la sesión. Para ello, obviamente, usamos una serie de herramientas que lo enganchan. Como vemos en la imagen, este niño tenía un déficit de atención muy alto y era un niño bastante agresivo. Y entonces empezó, la otra estrategia que usamos con él fue no solo trabajar periodos más cortos, sino trabajar uno a uno, ¿no? A este niño no lo incluíamos en el grupo, porque generalmente cuando se trabaja en grupo, en un grupo de niños, sobre todo de hombres, siempre hay un líder, ¿no? Y el líder, aún en niños tan pequeños, 5, 6, 7 años, solo con la mirada está dominando a los otros, ¿no? Entonces, trabajamos uno a uno con el niño, eh, haciendo distintas actividades de jardinería para lograr captar su atención. En la imagen estamos enseñándole al niño las raíces de distintas plantas, ¿no? Y estamos hablándole del simbolismo de las raíces. Entonces, a través de preguntas, le hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿para qué crees tú que sirven las raíces a una planta? ¿Y cuáles serían tus raíces? ¿No? ¿Cuál es el comparativo? Por ejemplo, las raíces sirven para anclar a la planta a la tierra, ¿no? Las raíces sirven para alimentar a la planta. Por las raíces es que se alimenta la planta. Entonces le preguntamos al niño, ¿y tú por dónde te alimentas? Y entonces con este juego de preguntas y respuestas por parte del niño, vamos construyendo este vínculo entre el terapeuta y el niño, ¿no? Y entonces el niño va enganchándose, porque trabajar con las plantas es realmente mágico, ¿no? Siempre es este efecto de fascinación, de wow, y sobre todo, otra de las herramientas que usamos, que les mencioné en la clase pasada, es la lupa, ¿no? Cuando tienes un niño muy
muy demandante o que no logra concentrarse, dale una lupa y que descubra este mundo a través de la lupa, ¿no? Esa es una manera de, una estrategia de ir enganchando también al niño, ¿no? La lupa, la aromaterapia, la respiración consciente que vamos a ir viendo ahora también. Entonces, y obviamente la paciencia, que es una de las cualidades que está mencionada, una de las 10 cualidades que hemos mencionado hace un momento, mucha paciencia con los niños. El terapeuta hortícola en su formación sabe que tiene que ser flexible, muy flexible, cuando trabaja con niños, tiene que tener en su mente una lista de por lo menos 20 actividades de plan B, ¿no? Que algunas imágenes vamos a ver ahora eh, a continuación. Eh, entonces, el siguiente vínculo que se tiene que desarrollar, y esta es, digamos, la meta más importante de la terapia hortícola, más importante para el terapeuta hortícola, es lograr que nuestros clientes cultiven un vínculo con la planta. Como dice el doctor Jay Rice, que es, me parece que él es psiquiatra, no estoy muy segura si es psiquiatra o psicólogo, pero él fue mi profesor en Estados Unidos y él nos dijo esta frase, ¿no? Al cultivar plantas, al cuidar de las plantas, ellas nos responden cultivando dentro de nosotros una conexión profunda con las estaciones de nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una planta delante y empiezo a prestarle atención y la cuido cada día? Primero que me genera esperanza, construye mi autoestima, mi valía personal, mi sentido de orgullo. Voy viendo cómo la planta responde al cuidado que yo le doy sin juzgarme. Y ese es uno de los atributos más importantes de la terapia hortícola. La planta no juzga, no discrimina, pero sí es un ser vivo tangible que responde al cuidado que yo le doy. Entonces, para ciertos colectivos más que para otros, por ejemplo, si trabajo con adolescentes que tienen problemas de abuso de sustancias tóxicas, que fue el primer grupo poblacional con el que yo trabajé 3 años aquí en Perú. Eh, Ustedes ya saben que cuando hay abuso de sustancias, la familia está desgastada, los padres están molestos. Yo he tenido casos de chicos que los padres los habían echado de la casa. En fin, es una relación, un vínculo familiar muy complejo, de mucho dolor, de la autoestima está muy mal, está por el subsuelo, como digo yo, y entonces el que el chico pueda cuidar de una planta reafirma su capacidad de cuidar a otro ser vivo, ¿no? Por ejemplo, en la clínica donde yo trabajaba, el día de visita de los padres o de algún familiar, tenía a varios chicos y chicas que me pedían, por ejemplo, hacer un ramillete de flores del jardín que teníamos para el programa de terapia hortícola. Y entonces iban a la sesión con sus padres o su familiar con un ramillete o a veces plantaban una planta suculenta y se la regalaban al familiar. Y entonces de esa manera se facilita el trabajo que se tiene que hacer con los padres de familia, ¿no? De aceptación, de apoyo, de demostrar que hay un cambio, ¿no? O que hay la voluntad de cambiar. En el caso de abuso de sustancias tóxicas, lo que se quiere lograr con la jardinería es sustituir esta necesidad por la droga, ¿no? Que incorporen lo que el terapeuta hortícola tiene que lograr
sea con quien sea que trabaje, es que su cliente cultive, desarrolle una relación con las plantas, que tenga esta necesidad de ir a ver su planta todos los días, que incorpore el cuidado de la planta en su vida cotidiana, así como se alimenta o se asea, ¿no? Ese es el tipo de vínculo que tenemos que lograr en la terapia hortícola. Solo así es que se ven cambios, ¿no? Ese vínculo es el catalizador de los cambios que queremos ver en el niño, ¿no? Cambio de conducta, concentración, reducir la hiperactividad, la agresividad, el comportamiento demandante, solamente logrando ese vínculo con la planta. ¿Y por qué las plantas nos enseñan a entender nuestra existencia humana? Porque el niño va viendo, el niño o el adolescente, van viendo, van comparando las necesidades de la planta con sus necesidades, ¿no? Y créanme que salen frases realmente maravillosas del trabajo con las plantas. Tenía yo este niño la institución que tenía una hermanita también que estaba ahí institucionalizada y no la veía mucho por cuestiones internas de la institución. Y entonces un día que vino a la sesión decaído, le pregunté, lo invité a adoptar una plantita, ¿no? Que es una estrategia que yo uso eh, con cada cliente con el que trabajo, lo invito desde el día uno a adoptar una planta. Entonces, de esa manera engancho al cliente desde el día uno. Y entonces este niño eligió una planta, escogió la maceta, la plantó y lo que hacen los niños es que personalizan a la planta, incluso le ponen nombre y la hacen suya, ¿no? Entonces venía, cada día que venía a la sesión, sin que yo le dijera nada, lo primero que hacía era cuidar, ir a ver a su planta, la lavaba, entonces me decía, miren, miren lo que me decía, él solo hacía estas frases, me decía, voy a lavar las hojas de la planta y voy a usar mi dedo para secar las hojas como la toalla que yo uso cuando me ducho, ¿no? Entonces, lo que ese niño está haciendo es personalizar, humanizar a la planta y la incorpora bajo su cuidado, ¿no? Y ese es el tipo de vínculo que queremos lograr, que enganchar, que cultiven ese vínculo con la planta, ¿no? Y entonces eh, el niño que es muy, muy astuto, se va dando cuenta, por ejemplo, si la planta necesita más sol, un poco más de agua, un poco menos de agua, y entonces va comparando, eh, va comparándose con la planta, ¿no? O a veces pueden hacernos preguntas y esa es la otra estrategia que usamos en la dinámica terapéutica. Cuando nos hacen preguntas, les contestamos con otra pregunta. ¿Y tú qué crees? ¿No? Por ejemplo, el niño que me pregunta, ¿la riego? Entonces yo le pregunto, ¿y tú qué crees? ¿Qué vas a hacer para ver si la planta está sedienta? ¿No? ¿Qué estrategia vas a usar para ver si la planta está sedienta? Lo que queremos también es fomentar independencia, autonomía, resolución de problemas, que el niño crezca junto a la planta, ¿no? Que se desarrolle con todas las habilidades para la vida, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué tipo de problemas o necesidades podemos abordar con esta modalidad de terapia? Déficit de atención, falta de concentración, poca memoria,
chicos que tienen problemas verbales, matemáticas, alfabetismo, mejor desempeño escolar en general, ¿no? Habilidades motoras finas, habilidades sociales, enseñarle al niño estrategias para canalizar sus emociones negativas, estimulación sensorial, porque ese es un tema bien importante, lo vamos a ver ahora en otra diapositiva, pero la falta de estimulación sensorial tiene consecuencias graves en el desarrollo de un niño, ¿no? Entonces, el espacio del jardín, del huerto, sea en exterior o en interior, tiene mucha estimulación sensorial. Hay estimulación de tacto, de visión, de gusto, de olfato, toda esta riqueza sensorial, ¿no? Y todo el tiempo durante la sesión le hacemos ver al niño estos aspectos, ¿no? Estos aspectos de la estimulación sensorial. Ya tocaste la hoja, ya oliste la tierra, o qué textura te gusta más, o elige una hierba aromática del jardín que sea de tu preferencia y que te hace sentir, que te provoca ese olor. Y entonces, con ese juego, el niño empieza a asociar, por ejemplo, ¿no? Que el olor de la menta, yo tenía varios, en el caso de los 45 niños hombres con los que trabajaba, había claramente preferencia por la lavanda, el cedrón, que es el olor cítrico, o la menta, ¿no? Eran los tres olores eh, predilectos de los niños. Y entonces era muy, muy bonito ver cómo los niños, después de un par de semanas, cuando terminaban la sesión, se iban con la ramita de la planta en la mano, ¿no? Porque se iban de la sesión oliendo el olor, que sabían que su cerebro ya había hecho la asociación de: este es el olor que me gusta, este es el olor que me hace sentir bien. Y en el caso de niños que eh, vienen de hogares disfuncionales o que han sido separados de sus padres, esto es fundamental, ¿no? Porque lo que queremos lograr es enseñarles que eh, el jardín o las plantas son su lugar de refugio, ¿no? Al que pueden acceder toda su vida, sin restricción, ¿no? En cualquier parte del mundo pueden ir a un parque. Entonces, les enseñamos, hacemos obvio lo que para ellos a veces no es obvio. Les enseñamos a apreciar la abundancia de la naturaleza, toda esta estimulación sensorial. A veces mirar una flor, ¿no? Mirar una flor, pero mirarla con otros ojos, ¿no? Mirar cómo está, cuál es la forma del pétalo, qué pistilos tiene, de qué color es el polen, si es amarillo claro, amarillo oscuro, si huele o qué textura tiene. Y entonces, ese tipo de estimulación sensorial hace que el niño redirija su atención, en este caso a la flor, y calme el murmullo de su mente y reduzca los pensamientos negativos, ¿no? Y si eso se practica con frecuencia, entonces se logra incorporar en la vida de la persona, ¿no? En este caso, el niño. Eh, otros problemas o necesidades que podemos abordar con la terapia hortícola eh, son los ciclos de vida, ¿no? A través de los distintos ciclos por los que pasa una planta, podemos hablar de sexualidad, podemos hablar de muerte, podemos hacer el entierro psicológico. Eso es una práctica, una actividad que se practica mucho
en centros de salud mental o en centros de rehabilitación para toxicodependencia, ¿no? Hacer el entierro psicológico es, por ejemplo, escribir en una hoja real de un árbol, los sentimientos, las emociones negativas y enterrar esa hoja, ¿no? Y eso psicológicamente tiene un impacto positivo en el niño o el adolescente para que pueda seguir adelante con su tratamiento, con su vida. Por ejemplo, sembrar una semilla tiene un significado muy importante. Es, digamos, sembrar el inicio de una nueva etapa, ¿no? O sembrar la decisión de hacer un cambio en mi comportamiento, en mi consecución de tareas, por ejemplo, del colegio, en fin. Todos estos ciclos de vida de las plantas que se comparan con el ciclo de vida de los humanos, ¿no? Tienen todos mucho simbolismo y tienen muchas lecciones que enseñar. Y durante la sesión de terapia hortícola, y ahí viene justamente el know-how y el conocimiento del terapeuta hortícola de saber incorporarlo, ¿no? De incorporarlo durante la sesión a través de preguntas para hacer obvio lo que a veces para el niño o el adolescente no es obvio, ¿no? Con la terapia hortícola podemos también trabajar con todo tipo de discapacidades físicas, cognitivas, visuales, motoras, ¿no? Estamos en la formación, eh, tenemos las herramientas para trabajar con todos los colectivos, todas las necesidades de los niños y los adolescentes, ¿no? Eh, Esa es parte de la formación que se recibe. Podemos podemos trabajar comportamientos demandantes, regulación emocional. Una de las cosas que hemos estado trabajando con estos niños institucionalizados, que muchos de ellos tenían justamente o comportamiento demandantes o desafiantes, tenían muy poca regulación emocional. em, esas eran las prioridades que trabajábamos con ellos, ¿no? Entonces, em, a través de la aromaterapia, de la respiración consciente, de que se den cuenta que el jardín es un lugar de santuario, ¿no? Donde nadie los va a juzgar. Eso es bien importante que ellos identifiquen ese espacio con esas características, ¿no? Un lugar donde se fomenta la imaginación, la creatividad. Este niño que vemos en la imagen era un niño que tenía al principio, creo que, no sé, 30 segundos de concentración. No había forma que se concentrara, ¿no? Entonces, nuevamente, empezamos a trabajar con él eh, individualmente. La lupa fue la herramienta de enganche y en cada sesión empezamos con 15 minutos, luego cada semana aumentábamos un poco más de tiempo hasta que el niño logró completar sus 60 minutos de concentración, ¿no? Y entonces podía desarrollar distintas actividades que se le ofrecían, ¿no? Actividades, en la foto está analizando formas de hojas. Entonces, con esa actividad no solamente estamos trabajando su déficit de atención, sino estamos fomentando su curiosidad, está aprendiendo sobre botánica, está aprendiendo sobre formas geométricas.
está aprendiendo sobre textura, está recibiendo estimulación sensorial, ¿no? Entonces, una actividad de jardinería o que utiliza material verde, como vemos en la imagen, tiene muchas metas de corto plazo, digamos, ¿no? En todas las que acabo de mencionar. Coordinación motora fina, en fin, o sea, una vez que aprendemos a utilizar el material vegetal, sabemos cómo vincular esa actividad con la meta que se ha trazado, ¿no? Chicos que tienen miedo, hay chicos que tienen mucho miedo de tocar la tierra o de tocar una planta, que tienen estrés, que tienen ansiedad, que tienen depresión. En casos de depresión he visto muy buenos resultados y en poco tiempo, o sea, 3 semanas más o menos se ve una mejora del estado de ánimo, ¿no? Muchas veces cuando hemos trabajado con depresión, con chicos que tienen depresión, una de las primeros comentarios que hacen es que se sienten conectados, ¿no? Incluso hay estudios que hablan de que la depresión es una desconexión de la naturaleza, ¿no? Y entonces al trabajar con las plantas y al cuidar a este otro ser vivo, la persona se siente conectada a algo más grande, ¿no? Em, entonces, ahí hemos visto muy buenos resultados en casos de depresión. Trastorno de episodio postraumático, adicciones, habilidades sociales. Chicos, por ejemplo, que están aislados, ¿no? Los ayudamos a través del jardín, del huerto escolar, a mejorar sus habilidades sociales. Chicos que a veces no hacen contacto visual, ¿no? Entonces, cuando identifican, a veces las primeras 2 sesiones están observando, están evaluando el espacio, evaluando qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y luego cuando se dan cuenta que es un espacio amigable, donde, que está libre de juicios, entonces ahí bajan la guardia y empiezan a engancharse y se empiezan a ver cambios, ¿no? Incluso eh, trabajando con las plantas salen casos, vivencias o traumas serios a veces, ¿no? Me pasó con una chica de 18 años, em, esto fue en la clínica donde yo trabajé por 3 años. Esta chica supuestamente había entrado porque tenía una depresión y fumaba algo de marihuana, me parece, y después de 6 meses de estar ahí, era una chica que se autolesionaba y entonces había que tener mucho cuidado con ella. Eso es parte de la formación también del terapeuta hortícola, el tema de seguridad. Tenemos muchos aspectos de seguridad que vigilar, que controlar. Y esta chica vino a la sesión que le tocaba muy entusiasmada y me dice, tienes que ver mi planta. Y ella había adoptado una planta que yo le había enseñado digamos, la técnica para convertirla en un bonsai. Y le digo, bueno, ve a traerla porque la planta estaba en su habitación. Y cuando la trae, ella me había dicho antes de traerla que la planta estaba llena de brotes, ¿no? Y cuando la trae a la sesión, la planta, las ramas de la plantita habían sido mutiladas, literalmente mutiladas, ¿no? Y entonces, obviamente yo no reaccioné, le pregunté qué era lo que ella veía, ¿no? Ella también ese día se presentó a la sesión con el cabello cortado así desprolijamente. Ella creo que le habían permitido que ella misma se lo cortara, obviamente vigilada por el enfermero,
que la cuidaba. Y entonces yo me di cuenta en ese momento que algo serio estaba pasando con esa chica y lo comuniqué al pool de psicólogos de la clínica, ¿no? Y entonces desde ese momento esa chica empezó recién a contar, después de 6 meses de internamiento, que ella había sido, pasó mucho tiempo siendo abusada por su entrenador de tenis. Era una chica que era campeona nacional de tenis en Perú y creo que desde los 11 años empezó esa relación de abuso con el entrenador, ¿no? Pero ella después ya lo conversó conmigo en sesión, pero ella había, obviamente, al parecer sus padres tenían una mala relación, era un mal matrimonio y ella había idealizado a ese señor, ¿no? Entonces ella no lo veía como un abuso, pero el tema es que salió en la sesión de terapia hortícola, ¿no? Entonces a veces el niño hace algo a la planta eh, que refleja una vivencia traumática, ¿no? Entonces, porque se siente nuevamente, ¿por qué sucede esto? Porque sabe que está en un espacio que no le representa una amenaza, ¿no? Ya les he mencionado algunas de las herramientas que utilizamos indistintamente en las sesiones y una de las herramientas son las metáforas, ¿no? Las metáforas son herramientas que nos permiten hacerle ver al niño su problema o su necesidad, pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, si vemos en la foto, estas son plantas suculentas, suculentas porque sucus quiere decir jugo, son plantas crasas, son plantas que tienen agua en su interior. Y estas plantas nos sirven realmente para muchísimas metáforas, ¿no? Son plantas que las usamos mucho en terapia hortícola, primero porque son fáciles de cuidar. Entonces, ese es un tema también bien importante. Cuando trabajamos por primera vez con una persona, un niño, un adolescente, y queremos darle una planta, preferimos darle una planta suculenta porque como tienen en su estructura, en su tallo y en sus hojas agua, son plantas que van a soportar menos el que el niño, el adolescente la descuide, no le preste atención por días. Entonces la planta no se le va a morir, porque obviamente no queremos que al chico se le muera la planta, la primera planta que le damos, porque se va a frustrar. Entonces, este es un grupo de plantas ideal para trabajar desde el primer eh, momento, ¿no? Entonces, una de las metáforas, que es la que voy a hablar, que es la de la foto que estamos viendo, este grupo de plantas, las hojas de estas plantas suelen desprenderse con facilidad. Y entonces la hoja, cuando toca la tierra, activa su mecanismo de supervivencia. Y ese mecanismo de supervivencia empieza por producir raíces, porque ninguna planta sobrevive si no tiene raíces. Eso es el primer órgano que se tiene que desarrollar, las raíces, para anclar a la planta y para coger nutrientes y agua del suelo, ¿no? Una vez que se desarrollan las raíces, que las pueden ver acá en la foto, la punta, la base de la hoja, produce un hijuelo para asegurar su supervivencia. Y ese hijuelo se nutre de la madre, que es la hoja. Y esa hoja, poco a poco, el niño va viendo cómo se va deshidratando y se va arrugando.
Y entonces se presta este proceso que ocurre en el lapso de 3, 4 semanas, para que el chico se dé cuenta de muchas cosas, ¿no? De mecanismos de supervivencia, de cómo el hijuelo, siendo tan pequeño, ya es autónomo, ¿no? Y sobrevive, eh, aprende el concepto de supervivencia en momentos difíciles, ¿no? Entonces, y además de todas las características que tienen estas plantitas que son maravillosas, por ejemplo, que tienen cera en sus hojas para conservar el agua, o que las hojas de los cactus se han convertido en espinas para soportar el calor y la falta de humedad en el desierto, porque viven en condiciones áridas, en condiciones difíciles, pero sobreviven, ¿no? Y son capaces de producir bellas plantas, bellas flores, y en fin, o sea, eso es algo que trabajamos permanentemente en una sesión de terapia hortícola. O si vemos una planta que está media caída, le ponemos un tutor. ¿Y qué significa el tutor? El tutor es, en el caso de los humanos, la persona que le da apoyo, que nos da apoyo en algún momento de nuestra vida para salir adelante, ¿no? El tutor, el psicólogo, el que guía, el profesor, son los tutores que tenemos los humanos en nuestra vida para salir adelante, así como el palito de madera o la caña que le ponemos a la planta para que pueda crecer erguida, ¿no? Entonces, las metáforas son figuras que utilizamos permanentemente. Otra de las herramientas que usamos es la humanización de la planta, que se llama la antropomorfización de la planta, ¿no? Como les decía y como vemos en la imagen, este niño en esa sesión estaba eh, comparando las raíces de todas las plantas, ¿no? Eh, por ejemplo, el rábano que ven ahí en primer plano es una raíz engrosada, ¿no? O las raíces del poro o puerro que tiene en sus manos. Miren la alegría del niño, ¿no? Y ser un niño que cuando lo conocimos estaba furioso, estaba molesto, venía a la sesión, pateaba, rompía plantas, tiraba piedras. Y entonces empezamos a trabajar de manera individual con él y descubrió este mundo diferente, este mundo cálido, este mundo amigable, este mundo donde él se podía entender, donde habían otros seres vivos llamados plantas que pasaban a veces por los mismos problemas emocionales que él tenía. Una planta triste, una planta rabiosa, una planta alegre, llena de flores, por ejemplo, ¿no? O una planta enferma. Las plantas enfermas las usamos muchísimo y sobre todo con chicos que tienen problemas de drogas, ¿no? Les damos al propósito plantas enfermas para que aprendan a recuperarlas y ellos vean en ese proceso qué necesitan ellos para recuperarse a sí mismos, ¿no? Entonces, la antropomorfización de la planta realmente ayuda a, sobre todo a los chicos, a entender, eh, no solamente a comparar las partes de su cuerpo con las partes de la planta, que eso es lo primero que hacemos, y luego empezamos a entender para qué sirve eh, cada parte y cómo hacemos para que la planta y cómo hacemos, cuáles son las necesidades del niño para que crezca, para que se desarrolle óptimamente, ¿no? A nivel mental, emocional, físico. Por ejemplo, en salud mental, si un niño está tomando un medicamento, muchas veces tiene vergüenza de decir que está tomando un medicamento
para la diabetes o para la depresión o el Ritalin para el déficit de atención. Entonces, ¿cómo lo trabajamos en el jardín, en el huerto? Le enseñamos que las plantas también tienen déficits en su metabolismo y que hay que apoyarle dándole esos minerales o esos nutrientes para equilibrar su metabolismo, ¿no? O un niño con diabetes, por ejemplo, que tiene que tomar insulina. Entonces, que entiendan por qué están tomando la medicación, por qué están tomando un fármaco, una vitamina o, digamos, un medicamento, ¿no? Y lo mismo sucede con las plantas y eso les ayuda a sentir menos vergüenza porque están tomando un medicamento, por ejemplo, ¿no? Otra de las herramientas que usamos mucho con niños es la apreciación del silencio, que ya lo mencioné en la clase uno. Hacer estos ejercicios muy cortos, de verdad, 5 minutos al inicio de la sesión. Podemos sentarnos en círculo o, como ven en la imagen, este niño que venía a la sesión y se paraba en ese tronco y le enseñamos a que encontrara el equilibrio y llegó un momento en que lo hacía solo. Él llegaba a la sesión, se paraba en el tronco y buscaba el equilibrio, ¿no? Eso es hacer mindfulness. Eso es enseñarle al niño a escuchar su respiración, a escuchar el silencio, a encontrar paz, ¿no? Y eso obviamente está relacionado con el sentido del self, el sentido de el autoconocimiento, ¿no? Estos son ejercicios que hacemos para que los chicos aprendan a entenderse, a quererse, a cuidarse, ¿no? ¿Por qué? Si obviamente les explicamos por qué es importante tener esos momentos de sosegar la mente. Necesitamos psicológicamente restaurar nuestra mente en algún momento del día. Vivimos en un mundo que nos bombardea de sonidos, de luces, de información. ¿Y en qué momento calmamos esa mente? Esa es una práctica que se debe fomentar desde muy temprana edad en los colegios y qué mejor que hacerlo en el espacio del huerto, en el espacio rodeado con las plantas, ¿no? Eh, ya hay varios colegios en el mundo que lo están aplicando, ¿no? Sobre todo colegios en Asia, donde la práctica del mindfulness, de la respiración consciente, está incorporada en la vida cotidiana de las personas culturalmente, ¿no? Pero esta es una herramienta más que utilizamos para traer la mente de ese niño al momento presente. La otra herramienta, que ya la mencioné, es la aromaterapia. Entonces, ¿cómo la usamos? Si vemos que un niño está molesto, está agitado, está alterado por X, Y razón, eh, hacerle oler una hierba aromática, ¿no? Eh, darle un espacio para que se siente. Normalmente cuando diseñamos un huerto escolar, un jardín escolar, tratamos que haya en el espacio una banca o troncos como hemos creado nosotros en este jardín terapéutico en el puericultorio, un espacio donde los chicos puedan sentarse y aislarse por un momento, o es un espacio suyo, privado, ¿no? Y en ese espacio calman su mente y entonces les ofrecemos distintas hierbas aromáticas para que mm, soseguen la mente,
se calmen, ¿no? Podemos, esto es estimulación olfativa. ¿Y por qué la estimulación olfativa? Porque el olfato está relacionado con el sistema límbico del cerebro, que es una de las partes más antiguas, más, digamos, primarias del desarrollo del cerebro, y se sabe que el sentido del olfato es calmante, ¿no? Por eso es que si vemos un poco de historia, los famosos jardines en los palacios o los jardines babilónicos o los jardines en la antigüedad estaban llenos de estimulación sensorial olfativa, de plantas que estimulaban el sentido del olfato, porque ya en esa época se reconocía los olores como calmantes, ¿no? Se puede obviamente también estimular los sentidos en el caso del huerto escolar con frutas, con vegetales, ¿no? Y eso estimula la conciencia y la atención del niño, ¿no? Y además satisface la necesidad sensorial, que este es un aspecto muy importante, porque si un niño tiene una carencia sensorial, eso tiene un impacto en su salud mental. Entonces, esa estimulación sensorial que hemos hablado desde el principio es muy importante para el desarrollo integral del niño. Y eso se logra en el espacio con plantas. Hay mucha estimulación sensorial, ¿no? Que hemos mencionado ya. Pero sin duda las plantas, las hierbas aromáticas, ¿no? ¿Qué problemas? Acá les he puesto unas diapositivas de ejemplos, ¿no? Si tengo un chico con poca concentración, entonces, ¿qué vemos en la imagen? Un niño que está mirando a esta hoja a través de la lupa, ¿no? Es una hoja que es aterciopelada, y aunque sean 10, 15 minutos, ¿no? El niño, estamos ahí logrando que el niño redirija toda su atención a esa hoja, ¿no? Y entonces en cada sesión vamos aumentando el tiempo, le vamos dando más materiales, distintas hojas, colección de semillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son pequeñas actividades de relación con material vegetal relacionadas a la jardinería, a la horticultura, que nos ayudan a abordar esta necesidad de falta de concentración. Y poco a poco vamos creando este efecto también de fascinación, de curiosidad, ¿no? Y ya luego el niño viene con otra actitud, ¿no? Hemos visto adolescentes, por ejemplo, al principio que venían a la sesión del huerto y no querían conectarse, no querían hacer la actividad, decían que el huerto era para mujeres y no para hombres, como ya les mencioné en la primera clase, desgraciadamente en muchos colegios o instituciones de salud mental o distintas instituciones, el trabajo en el jardín con las plantas era castigo. Y entonces lo asocian generalmente con castigo. Pero luego se van dando cuenta, porque ahí viene, como les digo, el know-how del terapeuta hortícola que sabe cómo usar las plantas para enganchar a sus clientes, a sus niños, ¿no? A los adolescentes, y para que descubran un mundo diferente, ¿no? Completamente diferente. Em, Problemas como, ya lo hemos hablado, déficit de atención, habilidades motoras finas. Miren la actividad que vemos en esta diapositiva. Si tengo un niño con problemas con déficit de atención, con poca motricidad fina o poca coordinación ojo-mano, ¿no?
Ahí en esta actividad le estamos ofreciendo flores distintas y el niño está creando una imagen, una figura con los distintos pétalos. Y entonces también esta actividad está invitando al niño a que tome decisiones. Por ejemplo, si no me equivoco, esta era una figura de un pájaro y el niño tenía una brocha y cola sintética ahí al costado y él tenía que crear esta imagen del pájaro con los pétalos de las flores. Entonces, ¿qué estamos evaluando ahí? Todo, su toma de decisiones, por ejemplo, cuál de los pétalos va a ser las plumas del ala, con cuál de los pétalos o de repente usa los pistilos de una flor, va a ser el pico del pájaro. ¿Se dan cuenta cómo una actividad que parece tan sencilla tiene muchos aspectos que estamos evaluando del niño, ¿no? Su concentración, su coordinación ojo-mano, em, cuánto tiempo se concentra, su toma de decisiones, la resolución de problemas. ¿Qué pasa si de repente, no sé, se le derrama la cola sintética? Yo no la voy a secar por él. Yo quiero ver cómo soluciona el problema, ¿no? De la cola sintética derramada, por ejemplo. O si el niño, si yo le ofrezco que plante una planta y la planta de cabeza y pone las raíces afuera y las hojas dentro de la maceta, ese es su proceso y tiene que aprender de ese proceso, tiene que aprender que toda acción tiene una reacción. Y eso es algo que también permanentemente estamos trabajando en una sesión de terapia hortícola, ¿no? Y que las plantas se prestan para que esto sea visible, sea tangible, ¿no? Si, usando el ejemplo de la planta plantada de cabeza, el chico verá al cabo de unos días que la planta se le murió, ¿no? Entonces tiene que aprender de esa acción que tomó. O, por ejemplo, tuve el caso de una chica que tenía anorexia y esa chica venía a la sesión y acaparaba plantas, las juntaba plantitas de suculentas, sobre todo que teníamos en vasos pequeños, y las juntaba en la mesa y decía, esto es mío, nadie lo toque. Y luego sobreregaba la tierra y literalmente hacía sopa de barro. Entonces un día le expliqué cuáles eran los pros y los contras de sobreregar o de dejar de regar. Y le dije, tú tienes que encontrar el equilibrio. Y eso es algo que aprendemos cuando cuidamos plantas, a encontrar el equilibrio. Igual en la vida de nosotros, de los seres humanos, ¿no? ¿Qué pasa si como mucha comida chatarra? Mi cuerpo, mis órganos van a fallar. Voy a tener mucho colesterol en la sangre. ¿Qué pasa si dejo de comer? ¿Qué pasa si engaño a mi cuerpo tomando mucha agua, como hacen las chicas que tienen trastornos alimenticios, ¿no? La chica con la que yo trabajé, que tenía anorexia, le hacía a la planta lo que ella se hacía a sí misma, tomaba mucha agua para sentirse llena, ¿no? Y entonces sobreregaba a las plantas. Entonces, en la terapia hortícola le enseñamos a encontrar el equilibrio. También podemos enseñarles a los chicos a través del huerto cómo crecer, tener un buen desarrollo, ¿no? Crecer con valores, crecer con un cuerpo sano. ¿Qué necesito yo para crecer sano? ¿Y qué necesita la planta para crecer sana, ¿no? Amor, un buen vínculo familiar, vínculo con los amigos,
educación, sin duda, alimentación, y eso es algo que es prioritario con el huerto escolar, enseñarles buenos hábitos alimenticios, además de producir sus propios alimentos, ¿no? Pero también en el huerto, en el jardín, crecen otro tipo de plantas, plantas que no cultivamos, sino que crecen silvestres, que son las plantitas que vemos en la foto. Son distintas plantas silvestres o hay quienes las llaman plantas inoportunas o plantas malas hierbas, ¿no? Nosotros tratamos de no utilizar la palabra mala hierba, pero sí hacemos esta comparación con los chicos y le recolectamos estas plantas silvestres y las analizamos y vemos cómo estas plantas silvestres, cuáles son sus características, ¿no? Estas plantas silvestres crecen a merced del ambiente, de la humedad del ambiente, sin un círculo de amigos, sin un círculo, sin una persona que las cuide. Y entonces, para sobrevivir, han desarrollado mecanismos para asegurar su supervivencia. Por ejemplo, em, la planta que vemos en la parte superior que tiene las hojas rosadas, esa flor se nos pega a la ropa, tiene como una goma. O hay las otras que tienen la semilla, que son como agujitas, que se nos pega en el pantalón para que nosotros luego traslademos esas semillas a otro lugar, se caigan en la tierra, germinen y de esa manera aseguran su supervivencia, ¿no? Estas plantas silvestres o malas hierbas saben que van a ser pisoteadas, maltratadas, se arraigan, tienen raíces muy profundas en la tierra, entonces se sostienen muy bien en la tierra, por eso es tan difícil sacarlas de la tierra, ¿no? Y entonces las primero, digamos, las recolectamos, las analizamos, vemos todas las características que tienen y luego le hacemos la pregunta al niño, ¿y tú cómo prefieres crecer? ¿Cuidado o silvestre? ¿No? Esa es una pregunta que siempre la hacemos y entonces el niño se sorprende, se queda pensando un momento y dice, no, 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 yo prefiero que me cuiden, que me den amor, que me aseguren mi comida todos los días, ¿no? Eh, Ese es un aprendizaje más que los chicos pueden tener a través del huerto escolar y sin duda la resiliencia, ¿no? Em, Como les mencioné, las plantas nos sirven también para trabajar problemas como abuso de sustancias tóxicas o para que los chicos aprendan que todos los tenemos de manera innata la capacidad de sanar, pero esta capacidad de sanar la tenemos que potenciar, ¿no? Y entonces les damos plantas dañadas, plantas enfermas. Esta planta que vemos en la foto es una suculenta que había sido picoteada por una paloma y estaba dañada. Entonces le dijimos a los chicos, hoy día ustedes van a ser eh, bomberos verdes o cirujanos o médicos y tienen que recuperar esta planta, ¿no? ¿Qué van a hacer con ella? Díganos qué van a hacer. Entonces empezaron a separarla, le sacaron las hojas que estaban dañadas, luego la plantaron, la cuidaron y vieron el proceso de recuperación de la planta, ¿no? Y entonces pueden comparar cómo, eh, así como las plantas, los seres humanos también se pueden recuperar y pueden sacar a flote esa capacidad innata de sanarse. Lo otro que sucede cuando se trabaja con plantas es este efecto de fascinación.
¿no? Los chicos, como les digo, descubren un mundo que, que es muy interesante, que es fascinante. Por ejemplo, yo les estaba enseñando, lo que vemos en la foto es, yo les estaba enseñando a los chicos a hacer papel con el tallo del papiro, así como hacían los egipcios. Entonces, cortamos el tallo, lo abrimos, lo chancaron con una piedra hasta que lo dejaron muy delgado y sin que yo dijera nada, uno de los niños del grupo se paró y fue a traer esas flores amarillas y me dijo, yo voy a pintar mi papel con amarillo. Y eso es lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, el niño, miren todo lo que se logró en esa sesión, ¿no? Se hizo investigación, es un laboratorio verde, o sea, el niño aprende, descubrió el tinte natural, ¿no? Tuvo la creatividad de ir a buscar esa flor para tener el color amarillo, para pintar su papel de papiro con un color, ¿no? Entonces hay nuevamente resolución de problemas, toma de decisiones, estudian un tema, ejecutan, se divierten, se motivan, o sea, son todos los beneficios del trabajo con las plantas. La creatividad y la motivación. En la foto vemos una torta de barro que me hicieron las niñas del pabellón de las niñas de este albergue donde estaba trabajando. Era mi cumpleaños, no sé cómo se habían enterado que era mi cumpleaños, y antes que yo me fuera ese día, se aparecieron con esta maravillosa torta. O sea, creo que es la mejor torta que he tenido en mi vida. Yo no les enseñé a hacerla, ellas tuvieron esta creatividad, se motivaron entre ellas, hicieron esta torta y no sé si saben de plantas silvestres, pero son flores silvestres y semillas de flores silvestres, ¿no? Y miren qué linda la decoraron. Eh, entonces, ese es el tipo de cosas que vemos, ¿no? Cuando trabajamos con niños y ponemos, mejor dicho, a los niños en la naturaleza, ¿no? Los ponemos en contacto con las plantas, con la naturaleza y realmente vemos cómo se transforman, cómo salen las ideas, cómo resuelven los problemas que se presentan, cómo crece su autoestima, su valía personal, en fin, realmente es mágico. O sea, si tengo que usar una palabra para describirlo, es mágico, es lo que a mí me tiene enganchada hace más de 12 años. Em, Miren, por ejemplo, la foto que está en pantalla. Esta es una de las actividades de Plan B que les hablé, ¿no? Si tengo a un chico eh, estresado, triste, molesto, simplemente lo invito a recorrer el jardín y le digo, vamos a hacer un reto de hojas, ¿no? Esto se llama el reto de hojas. Y quiero que tú recolectes las hojas que más te gustan del jardín y que hagas una figura con ellas. Y miren las cosas tan bonitas que salen. Nadie le enseñó a hacerlo al niño. Salen. Tengo más adelante, la próxima semana, les voy a enseñar otro reto de hojas que un adolescente hizo. Rumió, creo que 20 minutos, deambuló por el jardín 20 minutos y de repente me dice, mira, y creó una figura muy bonita que ya se las voy a enseñar la próxima semana. Pero esta que vemos en pantalla también, miren la creatividad. Pero esta actividad también me está, eh, eh, ¿qué otros aspectos podemos evaluar del chico o de la niña, ¿no? Podemos evaluar su creatividad, su coordinación, su toma de decisiones, em, su concentración.
miren cómo ha doblado las hojas, esas delgaditas, cómo le ha dado forma, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo, no estoy viendo el chat. Yamilet había escrito algo ahí. Yamilet. Ah, ok. Quizás quiera Era, decir Sentido, algo. era para reforzar lo que tú estabas diciendo, el ajá, sentido de la estética. exacto. O sea, mira, o sea, salen cosas realmente fascinantes, ¿no? Los chicos tienen una creatividad y eso es lo que queremos. O sea, ese es lo otro que me gusta de la terapia hortícola y que a mí me parece que por eso tenemos que difundirla, porque a diferencia de otras terapias, tanto la medicina tradicional, la terapia física, la psicoterapia, se concentran solamente, se enfocan en el problema o la enfermedad que tiene el niño o el adolescente o el paciente que están tratando, ¿verdad? La terapia hortícola no solamente busca mejorar, trabajar en aquellas metas que se han identificado o mejorar las habilidades cognitivas o físicas de una persona, sino que potenciar estas habilidades escondidas que tiene la persona, como la creatividad. Por ejemplo, uno de los adolescentes con los que trabajaba, que fue uno de los más difíciles de convencer que se hiciera cargo de su metro cuadrado de huerto, descubrí que era un chico muy prolijo, muy ordenado. Él no permitía que en su metro cuadrado de huerto hubiera una sola mala hierba, ¿no? Y era el más comprometido en ir a revisar todos los días que sus plantas estuvieran regadas, ¿no? Entonces, vamos descubriendo estas habilidades, estas capacidades que tienen los chicos y que queremos potenciar, se las queremos reconocer, porque eso va a construir su autoestima, su valía personal, su sentido de orgullo y todo lo que aprenden en el jardín, en el huerto, lo van a trasladar a otros escenarios de su vida cotidiana, ¿no? La resiliencia es otro de los grandes aprendizajes del trabajo en el jardín. Lo hemos visto en la clase pasada, lo hemos hablado ya ahora. Podemos usar distintas plantas, como en este caso cactus, que son los que están en la foto, pero también hemos hablado en la clase pasada qué pasa cuando trasplanto una planta, ¿no? Normalmente la planta sufre lo que se llama el shock de trasplante y se ve decaída, pero vemos que cuidándola y creándole el ambiente propicio, ¿no? Y con cuidados diarios, así como hacemos con un bebé recién nacido, exactamente igual, la planta sale adelante, ¿no? O vemos de repente en la naturaleza, en el huerto, en el jardín, vemos cómo plantas crecen a través de las piedras. ¿Qué mejor ejemplo de resiliencia puede ser ese, no? Cómo las plantas crecen a través de las piedras. Eso es algo que a mí personalmente me fascina, ¿no? Y que me llena de energía, de ganas sí, de seguir adelante y de sobrepasar obstáculos, ¿no? Entonces, ese es otro aprendizaje más de adaptación, de supervivencia, de resiliencia que podemos ver en el jardín. Con eso he cubierto la parte de terapia hortícola y la próxima semana veríamos cómo integramos la terapia hortícola
al huerto escolar o al jardín escolar, dependiendo qué es lo que se quiera desarrollar. No sé si tienen algunas preguntas. No sé, Nelly por ahí, no la veo con cámara para que al final nos tomemos una fotito, Nelly. Ahí apareció Nelly. Aquí estoy. Sí. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta de la clase de hoy para ir ya finalizando esta clase y agradecer también a Daniela tanto conocimiento, tantas herramientas que nos va entregando y qué importante lo que decías tú, porque al final, independiente de la profesión que uno tenga, la verdad que igual esto nos ayuda a todos, nos va ayudando, nos va aportando a todos conocimiento y acercándonos. Yo le comentaba a Daniela hace un rato atrás que igual acá en Chile, bueno, Yamilet, Pilar también que es de acá, nos estaban ofreciendo también poder hacer como un ramo electivo en la Universidad San Sebastián. Los que conocen la Universidad San Sebastián aquí en Chile, que es una universidad privada, para ver también cómo poder incorporar la horticultura terapéutica como un ramo más. Ya era lo que veníamos conversando la semana pasada, así que esperemos que todo vaya funcionando ahí también y poder ir ampliando todos estos conocimientos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o terminamos ya con la clase y le pedimos a Arturo que si está por ahí que nos pueda tomar la foto que nos piden para cada clase. Claro, claro, con mucho gusto. Muy bien, como siempre. Vamos a hacer las dos fotos de siempre. La primera todos tranquilos, normales, y la segunda haciendo escándalo, divirtiéndonos, ¿sí? Muy bien, vamos para la primera, a la de 3. 1, 2 y... 1, 2 y... 3. Muy bien. Muy bien. Y la segunda, ahora sí, haciendo escándalos, todos moviéndose, todos divirtiéndose. Sí, ándale, así, muy bien. A la de 3, 1, 2 y 3. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. Nos vemos entonces la próxima semana, si no me equivoco, sería el 25-26. Sí. Ya serían las dos últimas clases, así que este curso piloto podríamos haber hecho una evaluación al final para ver qué tanto aprendieron, qué se llevan, pero yo lo dejé sin evaluación, así que se les va a entregar un certificado de participación durante estas 8 horas que corresponde al curso piloto, así que para que no se preocupen que no van a tener ninguna prueba al final. Aunque estaba la posibilidad, pero lo importante, bueno, que estemos las últimas 2 clases para tomar las fotos de rigor también y yo poderlas ya ingresar. Así que eso sería hoy día, Daniela, muchas gracias. Gracias a Nelly, Pat, ustedes. Yamilet, estamos en contacto, cualquier cosa ahí en el grupo del curso vamos a estar hablando y les voy a ir comentando los próximos documentos que les voy a estar enviando. Gracias. Gracias, Que estén muy bien. Gracias. Que estén Buenas muy noches. bien. Cuídense, que estén Chao. bien. Chao, Yamilet. Chao, Arturo, gracias. Chao, Bye. Arturo.